Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Mientras tanto, nos vamos con el doctor Federico Jovine. Él es el propietario de La Palabra Iluminada. Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos y colegas que nos ven, que nos escuchan. Bueno, es inevitable tener que hablar un poco, y lo haré brevemente, porque ya se ha agotado bastante el tema de la rendición de cuentas del presidente Abinader el día de ayer. Y simplemente haré los comentarios de las cosas que, digamos, me llamaron más la atención. Mire, es difícil en un discurso de rendición de cuentas no caer en la tentación de politizar ese escenario. Es totalmente comprensible. O sea, estamos hablando de que el presidente se para en ese escenario 4 veces en todo su periodo presidencial, y es el discurso que concita a la mayor audiencia y la mayor atención de la ciudadanía. Y no solamente dando cumplimiento al 114 de la Constitución, se trata de rendir cuentas, sino también de plantear sobre la mesa las proyecciones, las expectativas para toda la ejecución del año fiscal en curso, es decir, lo que resta de este año, qué va a pasar. Eso es lo que el presidente también tiene que decir. Nosotros nos acostumbramos mucho a la manera abigarrada y decimonónica en que el doctor Balaguer daba su discurso de rendición de cuentas, que un poco fue seguida por el doctor Noel Fernández también. Lenguaje muy florido, muy pomposo, muchos números, muy abultado, pero más que nada desde la lógica de la grandilocuencia y de la impresionar a la ciudadanía, y no de explicar, aunque todo presidente indudablemente tiene su libro, y no es tan fácil tampoco hacer un discurso de rendición de cuentas. ¿Por qué? Miren, porque el Estado tiene 23 ministerios, 40 consejos, 139 direcciones generales y 95 organismos descentralizados. Estamos hablando de que el Estado tiene 250, 270 instituciones trabajando todos los días, y cuando usted le pide a un funcionario de esos que le diga qué ha hecho en un año, usted sabe lo que va a hacer el funcionario. Le va a mandar un listado enorme de ejecutorias, algunas como la que señaló el presidente en el Salón Magno de la Asamblea, como reparar la junta del puente Juan Bosch. No entiendo que eso es un hecho trascendente para poner a un presidente a decir eso. Pero lo que quiero decir con eso es que no es tan simple estructurar un discurso de la lógica de la rendición de cuentas de los datos. Por lo tanto, un presidente tiene que discriminar necesariamente. Y la discriminación se basa en la línea argumental de mi discurso y de lo que yo quiero hacer. Por eso usted toma el discurso de la rendición de cuentas del presidente Abinader y no encuentra una sola mención de deporte o sobre el Ministerio de Cultura, por ejemplo, o peor aún, sobre la estructura de recaudación del Estado. El presidente no habló ni siquiera, porque no era su interés, porque quería, entiendo, hablar con un enfoque más propositivo y un enfoque más de mostrar unos logros que él entiende, que entendió válidamente y políticamente, que son más trascendentales, como los hitos de la pandemia y los componentes que atenazan o que empujan un poco el crecimiento económico, y sin referirse a inflación, si se refiere a medidas secundarias que se están tomando, por ejemplo, en materia de provisión de recursos alimentarios. Ese es un enfoque que el presidente adoptó y es válido. El próximo discurso que va a tener el presidente Abinader de esta naturaleza será el 27 de febrero del año que viene, en pleno año electoral ya. Y el último lo será a meses de entregar su periodo. Entonces, si así ocurriere, es importante señalar que lo que va a pasar de febrero de 2022 a febrero de 2023 es decisivo para el devenir político del proyecto de Luis Abinader. Este es el año crítico que definirá lo que va a pasar en los próximos años. Y quizá el presidente quiso trazar a grandes rasgos los lineamientos macros, y por eso habló en términos macro y grandilocuentes del manejo de la pandemia, habló del turismo, de los hitos importantes, habló del muro, por ejemplo, de la valla perimetral con Haití. Es decir, que se enfocó solamente en destacar lo que entendía que podía impulsar y captar votos, como la ampliación de los programas de asistencia frente a los desafíos que supone ahora todo este tema de inflación y el tema de Ucrania. Sin embargo, quedaron algunos pendientes que ya la oposición se encargó de señalar, y que yo, en mi condición de clase media superviviente, también tengo que endosar, en el sentido de cuáles son las medidas que se van a tomar con relación a garantizar un poco que la clase media no cargue tan pesado con esto. Pero es la decisión del presidente y es políticamente entendible. En sentido general, es un discurso que yo lo entiendo bastante válido. No fue un mal discurso,
Fue un discurso que se basó mucho en la comparación y a mí me cansa. Yo entiendo que no hay necesidad de comparar lo que pasó en el pasado, sino proyectar qué va a pasar hacia el futuro, qué es lo que la gente quiere ver. Pero en definitiva, no fue un mal discurso, aunque se perdió una oportunidad de comunicar mucho mejor cuáles son los escenarios de expectativa y de esperanza que tenemos para este periodo 2022-2023. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.